Durante mucho tiempo, caminé por el mundo con los bolsillos vacíos y la mente ocupada. Creía que el dinero era una cosa, un objeto frío, numerado, atrapado en bóvedas, encerrado en cuentas, producto de horas acumuladas y fatigas heredadas. Pensaba que era una conquista terrestre, una meta que se alcanzaba con sacrificio, con el sudor de la frente, con los pasos cansados del esfuerzo. Hasta que un día, en el silencio entre un pensamiento y otro, una pregunta brotó como un susurro antiguo desde el rincón más profundo de mi ser. Si el dinero es materia, ¿por qué su danza no obedece a las leyes del esfuerzo? La pregunta no exige una respuesta. Era como una semilla que, al tocar la tierra de la conciencia, comienza a germinar sin necesidad de explicación. A partir de ese instante, la estructura de mis creencias comenzó a resquebrajarse como una vasija que ya no puede contener lo sagrado. Comprendí entonces que el dinero no es cosa, es energía. Y la energía no responde al trabajo mecánico, sino a la vibración del alma. Aquello que había medido en cifras comenzó a sentirlo como una frecuencia. Me di cuenta de que el dinero no llega por lo que haces, sino por la esencia que irradias cuando lo haces. No se entrega a las manos que se mueven con prisa, sino a los corazones que laten en sintonía con la armonía del universo. Así como la música no se oye cuando solo hay notas, sino cuando hay ritmo, resonancia y alma, el dinero no acude al llamado de la necesidad. Se manifiesta cuando entras en sintonía con su melodía. No es un perseguidor, ni un fugitivo. Es una nota sagrada que solo vibra en la sinfonía del merecimiento. Imagina por un momento que la vida es una gran pieza sinfónica. El dinero, en esa partitura cósmica, es una nota que solo resuena cuando tú mismo te conviertes en instrumento afinado. No puede tocarse ni forzarse. Se siente. Y si alguna vez tiene sentido que algo dentro de ti ha recordado lo que nunca fue enseñado, es porque tu alma conoce una verdad ancestral. La prosperidad no es un destino, es tu naturaleza. Así como una flor no toma lecciones para abrir sus pétalos al amanecer, tú no necesitas aprender a atraer riqueza. Solo debes recordar que naciste del mismo polvo estelar que los milagros. Y ese polvo es abundancia. Hubo una vez una mujer llamada Liora. Vendía hierbas aromáticas en un mercado antiguo, donde el bullicio no dejaba espacio al silencio interior. Cada mañana contaba las monedas que ganaba y cada noche contaba las que le faltaban. Creía que su seguridad se encontraba en la firmeza del metal, en el peso tangible de la materia. Hasta que un viajero, de mirada lejana y voz que venir parecía de otro tiempo, se detuvo frente a su puesto y le dijo: «No vendo nada que puedas tocar, pero tengo todo lo que puedes imaginar». Aquellas palabras no fueron entendidas por su mente, pero su alma las reconoció. Desde entonces, las monedas que sostenía ya no eran solo metal. Eran puentes, eran vasos sagrados que contenían la danza invisible de la energía. Su tienda siguió siendo la misma, pero ella no. Liora comenzó a vivir desde un espacio distinto, uno donde no hay carencia, sino flujo. Y fue entonces cuando los clientes comenzaron a llegar, como las mariposas, llegan a las flores que simplemente florecen sin pedir permiso. También quiero contarte sobre Aidan, un cartel de espíritu sereno. Su salario era modesto, sus zapatos desgastados y su vida sencilla. Pero Aidan caminaba por las calles como quien habita un templo. Veía la riqueza en la brisa que movía las hojas, en la carcajada de los niños, en el calor del sol sobre su piel. Nunca se sintió pobre, aunque sus bolsillos no chasquearan con monedas. Un día, sin buscarlo, recibió una herencia. Pero no fue sorpresa para él. La abundancia física simplemente respondió a la riqueza espiritual que llevaba habitando en él desde siempre. Los que lo conocieron se maravillaron de que no cambiara. Pero, ¿cómo cambiaría un río cuando por fin llega al mar
si siempre supo que ese era su destino? El dinero no responde a los gritos, responde a la frecuencia. No importa cuánto te esfuerces si tu alma vibra desde la escasez. Puedes repetir 1000 veces necesito y no sucederá nada. Pero si tu corazón murmura estoy listo para recibir, el universo entero se abrirá como una flor al alba, porque la abundancia no se conquista, se permite. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, cierra los ojos y me siento en silencio. No para pedir, no para forzar, solo para recordar. Visualizo una corriente de luz dorada, suave como el aliento de un niño dormido, fluyendo hacia mí. No la empujo, no la detengo. Solo me convierto en el espacio que le da la bienvenida. Haz tú lo mismo. Una sola mañana. Cierra los ojos, respira hondo y deja que la imagen de la abundancia se instale en tu cuerpo. No pienses, sin evaluaciones, solo siente. Siente como cada célula de tu ser se abre como un loto, como si siempre hubieras sabido que esta corriente de luz ha estado ahí, esperándote. Y cuando lo hagas, ya no temerás gastar. Ya no mirarás al dinero como enemigo o salvador. Ya no mirarás con envidia a quien tiene, ni con vergüenza tu propia historia. Sentirás por fin que el dinero llega a ti en la forma más pura, la del amor reflejado en energía. Porque tú no eres un ser que busca abundancia. Tú eres la fuente donde la abundancia quiere descansar. No todos llegan hasta aquí. Si tú lo hiciste, es porque estás listo para más. Tienes más contenido sobre abundancia en el primer enlace de la descripción. El pozo, que despierta la abundancia. En las tierras suaves, donde el horizonte acaricia colinas que murmuran secretos al amanecer, vivía una niña de nombre Lía. Su hogar no era más que una cabaña modesta, bordeada de arbustos silvestres y pájaros que parecían custodiar el misterio de su mirada. Lía no era rica en posesiones, pero sí en algo que el mundo moderno ha olvidado: un corazón enteramente agradecido, no por grandes logros ni por méritos adquiridos. Su gratitud brotaba sin motivo, como brota la flor que no sabe de aplausos. Y aunque nadie se lo había enseñado, ella intuía que esa forma de mirar la vida, con asombro y humildad, abría puertas que los ojos no podían ver. Una tarde de calor insoportable, cuando la tierra parecía aspirar cansancio, Lía caminó entre los árboles secos y encontró, casi por accidente, un pozo antiguo. Estaba medio oculto bajo la maleza, como si el tiempo lo hubiera querido borrar. Pero algo en su interior la llamó, como si un eco profundo le susurrara su nombre. Al asomarse, vio que las aguas eran tan claras como sus propios pensamientos en momentos de paz. Pero algo más ocurrió. Cada vez que su pecho se llenaba de gratitud, la superficie del pozo vibraba y el agua comenzaba a ascender. Un leve temblor, una danza líquida. Sin embargo, bastaba una sombra de miedo o duda para que el manantial se detuviera, como si una compuerta invisible cerrara el paso. Fue en ese instante, sin palabras, sin explicación, que comprendió una verdad olvidada por los adultos. La abundancia no llega desde afuera, emana desde lo profundo del alma. Hasta entonces, creía que el universo recompensaba el esfuerzo, la perfección, la mente que planea cada paso. Pensaba que debía ser merecedora para recibir, pero aquel pozo le mostró otra ley. La realidad responde a la vibración de tu ser, no a las estrategias de tu mente. El agua no fluía por el mérito, sino por la entrega. A kilómetros de allí, en un valle cerrado por montañas grises, vivía un hombre llamado Elías. Había construido una vida basada en números, fórmulas, certezas. Medió cada decisión con precisión matemática. Acumulaba riquezas, contaba sus bienes al anochecer y dormía con la ansiedad de quien teme perderlo todo. Elías creía que su fortaleza estaba en el control,
Pero cuanto más cerraba el puño para proteger su fortuna, más se le escurría entre los dedos como arena rebelde. Lo que no entendía era que la verdadera seguridad no se construye desde el miedo, sino desde la confianza profunda en que la vida, como el río, sabe a dónde va. Fue solo cuando la enfermedad lo postró en una cama que la existencia le habló de otra forma. Incapaz de supervisar su imperio, se vio obligado a delegar, a confiar. Y fue entonces, cuando soltó, cuando dejó de resistir, que su negocio comenzó a florecer. Aquellos en quienes jamás había creído, levantaron su legado con ternura y sabiduría. Y comprendió, por fin, que el acto de soltar es a veces el mayor acto de poder. No se trata de rendirse, sino de recordar que existe un tipo más sutil de control, el de la energía que llevamos dentro. Puedes diseñar un mapa perfecto, pero si tu alma emite miedo, estás sembrando semillas que nunca germinarán. La vida no escucha tus aviones, escucha tus emociones. No atraigas lo que deseas, atraes lo que crees merecer. Y esa creencia no se pronuncia con palabras, se expresa en tu respiración, en tus silencios, en cómo acaricias una taza de café o cómo agradeces una brisa inesperada. La abundancia es un río subterráneo que corre siempre bajo nuestros pies. Pero solo se revela cuando estás dispuesto a cavar hacia adentro. Muchos buscan más ingresos, más trabajo, más estrategias. Pero pocos se preguntan, ¿qué mensaje le estoy enviando al universo con mi vibración diaria? En una ciudad gris, entre edificios que ocultaban el cielo, vivía una anciana llamada Amalia. Su mundo era pequeño, un piano viejo, una ventana al parque y un corazón que todavía grababa el sonido del amor. Cada mañana, aunque sus dedos ya no tuvieran la agilidad de otros tiempos, tocaba algunas notas suaves. Pero un día, cansada de esperar un milagro, decidió comenzar una práctica nueva. No cambió nada en el exterior, cambió su diálogo interior. Cada amanecer se decía frente al espejo: soy digna de recibir, la prosperidad fluye hacia mí, soy una con la abundancia del universo. Al principio, esas frases le sonaban vacías, pero insistió. Como quien riega una semilla invisible, como quien canta para despertar al alma. Con el tiempo, algo en su interior comenzó a transformarse. No es su realidad, su resonancia. Y fue entonces cuando lo externo cambió. Porque no atraemos desde la lógica, sino desde la frecuencia que emitimos al mundo. Somos antenas, somos campos de energía que proyectan y reciben. Si sientes escasez, no corras a buscar otra fuente. Corre a mirar dentro de ti. Pregúntate, ¿estoy vibrando con el miedo o con la confianza? ¿Estoy bloqueando el río con piedras de ansiedad o estoy permitiendo que fluya? Cuando comprendes esto, ya no necesitas perseguir el dinero. Solo necesitas convertirte en el cauce por donde quiere fluir. Dejas de pedir y empiezas a agradecer por adelantado. Y ahí ocurre la verdadera magia. No es un milagro. Es la consecuencia natural de quien vive alineado con su esencia, como el árbol que no suplica la lluvia, sino que extiende sus raíces con fe. Así que si algún día te sientes perdido, respira. Imagina que una corriente dorada desciende sobre ti. No necesitas aferrarte a ella, solo abrirte, porque la abundancia, como la luz, solo necesita un alma dispuesta a recibirla. No eres un mendigo del universo, eres su reflejo más puro. Solo necesitas recordar quién eres. El murmullo invisible del oro silencioso. Hay palabras que no se pronuncian con la boca, sino con el pensamiento. Y pensamientos que no solo nos pertenecen, sino que modelan el mundo que habitamos. Cada idea que se repite en silencio lanza una cuerda invisible al universo. Y esa cuerda, aunque sutil, arrastra consigo el eco de lo que creemos ser y de lo que esperamos recibir. Muchos caminan por la vida temiendo no tener lo suficiente. Tiemblan frente a las cuentas,
Se estremecen al mirar su billetera vacía y, sin saberlo, lanzan al cielo una súplica disfrazada de desesperanza. No hay suficiente, no tengo, no merezco. Pero el universo no es juez ni maestro, no premia ni castiga. Solo escucha, y lo que escucha lo refleja. La vida, como un espejo que no opina, devuelve fielmente la frecuencia que emite. Si sientes escasez, se presentarán gastos imprevistos, contratos que no se concretan, oportunidades que parecen rozarte, pero que se desvanecen como niebla entre los dedos. No porque el universo quiera castigarte, sino porque solo responde a la música interior que tú mismo estás tocando. Conocí hace años a un hombre llamado Alan, dueño de una pequeña tienda de especias en una calle olvidada por el tiempo. Todos los días abría las puertas de su local con resignación, murmurando: no hay suficientes clientes. El dinero se escapa como agua entre grietas. No sé cuánto más podrá seguir aquí. Y con cada palabra sellaba su realidad como quien encierra un destino en una caja sin llave. Los estantes comenzaron a acumular polvo y los billetes dejaron de circular entre sus dedos. No por falta de talento ni dedicación. Alan tenía el don del servicio, el corazón abierto, la pasión por lo que hacía. Pero en su mente ya no habitaba la posibilidad. Caminaba cada día como quien cruza una ciudad en ruinas, con la mirada baja y el alma cansada. Un amigo de la infancia, que comprendía los secretos del lenguaje silencioso, le sugirió algo sencillo pero poderoso. Cambia tus palabras, cambia tu vibración, no para mentir, sino para sembrar. Al principio, Alan se rió. ¿Qué podría cambiar con solo hablar diferente? Pero el dolor de la rutina lo empujó a intentarlo. Comenzó, con timidez, a sembrar afirmaciones en su mente. Mis clientes me están buscando. El dinero llega desde donde menos espero. Soy digno de vivir con plenitud. Al principio, nada cambió afuera, pero dentro de él una puerta olvidada comenzó a abrirse. 3 semanas después, una mujer extranjera entró a su tienda por casualidad. Se enamoró de las mezclas de especias que Alan había creado, aromas que evocaban otras vidas, otros mundos. Ella era inversora, buscaba algo auténtico, y en aquel rincón perdido encontró la semilla que buscaba. Financió su expansión, y la tienda renació. Pero lo más bello no fue la inversión, ni la clientela que comenzó a llegar como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad. Lo más profundo fue que Alan ya no caminaba como un mendigo de la vida. Ahora irradiaba abundancia, porque su alma había registrado su poder. No comparto esta historia para vender ilusiones. No es cuestión de repetir frases vacías ni de disfrazar la realidad. Es cuestión de comprender que cada pensamiento, cada palabra, cada emoción es una orden que el universo escucha. Si caminas diciendo que todo es difícil, que el dinero es escaso, que nada cambia, el universo responde, como tú digas. Pero si en medio de la noche oscura pronuncia con el corazón, permito que la abundancia me encuentre. Soy un canal abierto para recibir. El oro del universo fluye hacia mí con amor. Entonces, algo empieza a moverse. No de inmediato, no mágicamente, pero sí profundamente. Imagina tu mente como un instrumento de cuerda. Si está desafinado, no importa qué partitura intente tocar, todo sonará roto. Pero si afinas tus pensamientos con fe, con paciencia, con gratitud, entonces cada vibración será una invitación a lo que deseas experimentar. El dinero no obedece a cifras ni estrategias, obedece a la frecuencia. No le importa si estás diciendo la verdad o si estás intentando convencerte. Solo responde a la emoción con la que vibra. Y si tu emoción está alineada con el merecimiento, entonces, tarde o temprano, el oro invisible comienza a materializarse. Una mujer llamada Dalia solía comenzar su día con 3 frases escritas en un cuaderno de pétalos secos. No eran mandamientos,
ni mantras ajenos. Eran recordatorios de lo que su alma ya sabía. Soy receptiva a los regalos del universo. La riqueza me reconoce. Mi energía es un puente hacia la abundancia. Las decían en voz alta, no para otros, sino para sí misma. Como quien canta para que el corazón no olvide el camino. Con el tiempo, su vida cambió. No porque lo dijera, sino porque empezó a sentirlo como verdad. Cambió su postura. Cambió su mirada. Y el universo, como un río obediente, siguió la dirección de su vibración. Pero también es cierto que muchas de nuestras creencias sobre el dinero no nos pertenecen. Vienen de otras bocas, de otras heridas. Las escuchamos cuando éramos niños y las grabamos como si fuera ley divina. El dinero no crece en los árboles. La riqueza es para los otros. Nosotros siempre hemos vivido con lo justo. Y esas ideas, tejidas con amor por quienes nos criaron, se volvieron cadenas que atamos sin darnos cuenta. Hasta que un día, alguien en el linaje decide decir basta. Y ese alguien puede ser tú. No es fácil. El duelo de cambio. El alma se resiste. Pero cada vez que eliges una nueva palabra, cada vez que reemplazas el no puedo por un estoy aprendiendo a recibir, estás abriendo un portal invisible por donde puede entrar la transformación. Recuerdo a un hombre llamado Ireneo, zapatero de manos curtidas, hacía calzado como quien talla el alma, pero cada noche, a la luz de su lámpara de aceite, repetía sin saberlo el hechizo de su propio encierro. Nada es fácil. Todo requiere sufrimiento. Su padre lo decía, y su abuelo también. Y como quien porta un mapa dibujado por otros, Ireneo caminó sin cuestionar si aquel camino era suyo. Pero no fue su talento lo que lo dejó sin clientes. Fue su frecuencia. La prosperidad no se retira de quien trabaja. Se aleja de quien se niega a creer que merece. Se esconde de quien repite, generación tras generación, que tener es un pecado, que desear es peligroso. No se trata de ignorar la realidad, sino de decidir con qué energía vas a mirarla. Puedes ver el vaso medio vacío y reforzar la carencia, o puedes mirarlo con gratitud y atraer la lluvia. El universo no escucha tus palabras, escucha tus vibraciones. Y si decide cambiar la música que emite, aunque la melodía aún no suene perfecta, la vida comenzará a bailar contigo. Porque no naciste para perseguir el dinero. Naciste para recordarle al mundo que la abundancia no es una meta. Es tu derecho natural. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas de tus creencias no te pertenecen? Caminamos por la vida repitiendo ideas que jamás elegimos, ideas que se nos entregaron envueltas en la voz de seres queridos. El dinero y la espiritualidad no pueden convivir. Para ayudar a los demás, primero debes renunciar a ti mismo. La gente buena no suele ser rica. No llegan como amenazas, sino como consejos. Pero bajo ese velo de sabiduría heredada se ocultan miedos. Miedos antiguos, miedos que tal vez nacieron cuando un abuelo perdió todo en una mala inversión, o cuando una tía generosa fue engañada por confiar demasiado. Miedos que se transformaron en advertencias, en frases sabias que, sin saberlo, nos cerraron el corazón a la posibilidad de la abundancia. Te enseñaron a tener cuidado, a estar satisfecho con poco, a no ser codicioso. Y tú, sin cuestionarlo, lo aceptas como si esas frases vinieran tatuadas en tu alma. Pero hay algo que nadie te dijo. Esos miedos tal vez ya no tienen lugar en tu vida. Yo mismo tuve que hacerme una pregunta difícil. De todo lo que creo sobre el dinero, ¿qué es realmente cierto y qué son recuerdos prestados? ¿Qué es mío y qué es eco de una voz que ya no está? Esa pregunta me dejó en silencio, porque descubrí que muchas de mis limitaciones no eran mías. Eran restos de batallas ajenas, fragmentos de historias que otros vivieron y que yo, sin saber, seguía repitiendo. Quiero que intente algo. Toma una hoja en blanco,
Escribe 5 frases que hayas escuchado sobre el dinero desde tu infancia. No las analices, solo déjalas salir. Luego míralas con ternura, como si vieras el rostro de una abuela o un maestro querido. No las juzgues. Ellos no te las dieron por maldad, sino por amor, por miedo. Y entonces pregúntate con suavidad, ¿esto aún es verdad para mí? ¿O ha llegado el momento de devolver estas creencias a quienes me las dieron con gratitud, pero sin seguir cargándolas? Ruth, una tejedora que vivía en un valle olvidado por el tiempo, escuchó toda su vida una frase: la gente como nosotros no puede tener más. Pero un día de otoño, al ver las hojas flotar libres en el aire, algo en su interior despertó. ¿Por qué no puedo yo ser tan ligero como estas hojas?, se preguntó. Ese día dejó de repetir lo que otros decían. Empezó a hablar con su propia voz. Puedo vivir en abundancia y seguir siendo humilde. Puedo ser rica y seguir siendo amable. No mucho después, un comerciante descubrió sus tejidos únicos y le hizo un gran pedido. No fue suerte, fue coherencia energética. Ruth había cambiado la raíz de su pensamiento y todo lo demás cambió con ella. No comparto esto para que culpes a tus padres o te sientas avergonzado del pasado. Todo lo contrario. Quiero que entiendas que tú, aquí y ahora, puedes ser el primero en tu familia en romper el ciclo. No estás sanando solo tu vida. Estás sanando una corriente ancestral entera. Y estás abriendo una nueva puerta para los que vendrán después de ti. El dinero no es malo. El dinero no es bueno. El dinero es energía y amplifica lo que llevas en el corazón. Si crees que no mereces, tu escasez se hará más grande. Pero si crees que naciste con el derecho de vivir en abundancia, tu energía interior se expandirá al punto de que el universo mismo tendrá que reorganizarse para corresponderte. No necesitas seguir cargando creencias que no son tuyas. Como un abrigo que alguna vez te protegió del invierno, pero ahora te ahoga en la primavera, puedes quitártelo. Puedes agradecerle su servicio y dejarlo atrás. Y entonces, desde ese espacio nuevo y libre, puedes decir con el corazón en la mano: me permito ser rico. Ya no repito las creencias antiguas. Hoy creo un nuevo capítulo, donde el dinero y la bondad, el dinero y la espiritualidad, el dinero y el amor coexisten en mí en perfecta armonía. Deja que estas palabras sean el nuevo hilo con el que tejas tu destino. Porque el milagro no vendrá de fuera. El milagro nacerá de ti. Existe un principio antiguo que todos, de alguna manera, conocemos. Todo lo que deja de fluir, muere. El agua estancada se pudre. El aire detenido se vuelve irrespirable. El dinero también es así. Si no se mueve, se marchita. A esto lo llamo la ley sagrada de la circulación. Yo viví una etapa donde cada moneda ganada era un temor más. Guardaba con avidez, me aferraba con ansiedad y dudaba incluso en dar una limosna. Pero aprende que cuando te aferras al dinero desde el miedo, cierras también la puerta de su regreso. No te haces rico acumulando, te haces rico circulando con confianza, con intención, con amor. Raymond, un herrero de pueblo, trabajó sin descanso. Pronto, el dinero comenzó a fluir hacia él, pero mientras más tenía, más miedo sentía. Dejó de ayudar, dejó de confiar. Acumuló tanto que se quedó solo. Su casa se llenó de monedas, pero su alma se vació. Hasta que un día, cansado del frío en su pecho, comenzó a dar. Reparó herramientas de los pobres sin pedir pago. Enseñó su oficio a los jóvenes. Abrí su taller al servicio. Y entonces, como una flor que por fin recibe sol, su prosperidad floreció. Clientes de pueblos lejanos comenzaron a llegar, no por su publicidad, sino porque su energía había cambiado. Pasó de la contracción al amor, de la defensa a la generosidad. No digo que dé sin pensar, digo que circula con conciencia.
Digo que confía en la ley de la abundancia y en tu propia capacidad de sostenerla. Cuando lo hagas, cuando permitas que el dinero fluya como el río, sin miedo ni culpa, descubrirás algo maravilloso. Nunca fuiste pobre. Solo habías olvidado cómo abrir el corazón a recibir. El río invisible de la abundancia. Lillian vivía sola en una pequeña casa al borde del silencio. El luto aún le dolía en el cuerpo. Acababa de perder a su esposo y solo le quedaban unos cuantos ahorros y una hogaza de pan. Una tarde, cuando la luz declinaba como una oración olvidada, un extraño tocó a su puerta. Tenía los ojos cansados y las manos vacías. Le pedí algo de comida. Ella no tenía mucho, pero tenía algo aún más raro: fe. Partió su pan por la mitad y se lo ofreció sin esperar nada. No lo hizo porque fuera rica. Lo hizo porque aún creía que el universo no abandona a quien mantiene el corazón abierto. Esa misma noche, sin aviso previo, llegó una carta. Una tía lejana, de la ciudad, había muerto y le había dejado una herencia considerable. Algunos lo llamarían coincidencia, otros suerte. Yo lo llamo resonancia. El universo no responde a las palabras, responde a la vibración desde la cual das, desde la cual vive. Quiero que recuerdes esto profundamente. Dar y recibir no son actos opuestos, son el mismo aliento, inhalación y exhalación del alma. Cuando das, no pierdes. Estás abriendo un espacio sagrado. Y ese vacío es la señal que el universo necesita para enviarte aquello que ya está en camino. Cuando recibes, almacenas energía, no para guardarla, sino para volver a entregarla al mundo. El flujo es sagrado. Si das desde el amor y recibes desde la gratitud, te conviertes en parte del río invisible donde circula la prosperidad consciente. Conozco personas que saben dar. Dan todo: su tiempo, su energía, su compasión. Pero tiemblan al recibir. Les da miedo. Les enseñaron que recibir es egoísta, que aceptar algo es deberle algo a alguien. Pero no entienden que al cerrarse al recibir, están rompiendo el ciclo divino. Interrumpa el flujo. También hay quienes solo saben tomar. Quieren más, siempre más. No comprenden que cuando la energía se estanca, se pudre. Se tóxico vuelve. La prosperidad no es acumulación, es movimiento. Como el río que nunca retiene el agua y sin embargo nunca se seca. La naturaleza lo sabe. Los árboles sueltan sus hojas cuando el invierno se acerca. El sol brilla sin preguntar a quién alumbra. Las nubes sueltan la lluvia sin requerir aplausos. Todo en la creación sigue una misma ley. La energía vive cuando fluye. La riqueza no es materia, es energía en plena circulación. ¿Quieres practicar esto? No necesitas grandes gestos. Comparte una comida con amor, haz un donativo sin esperar reconocimiento, ofrece una palabra sincera de agradecimiento. Lo importante no es la magnitud del acto, sino la frecuencia desde la cual nace. Da con confianza, recibe con gratitud. No preguntes cuándo volverá lo que diste. Solo confía, porque cada vez que das con fe, no pierdes, multiplica. Y cada vez que recibes con gratitud, no te endeudas, completas un ciclo. Conozco la historia de Beatriz, una mujer que bordaba cerca del mercado. Veía a los que pasaban con ropa elegante y pensaba, seguro hicieron algo sucio para tener tanto dinero. Su mirada era fría, su juicio interno, constante. Con el tiempo, sus pedidos disminuyeron, no porque hubiera perdido talento, sino porque vibraba en una frecuencia que rechazaba la riqueza. El dinero no podía quedarse donde no se le daba la bienvenida. Tampoco puedes atraer lo que en secreto desprecias. Es como intentar hacerte amigo de alguien en quien no confías. O como George, que cada mañana se decía, si tuviera más dinero, mi vida sería distinta. Un día, limpiando, encontró un viejo diario suyo. En sus páginas había pensado como cuchillas: el dinero solo trae problemas.
Los ricos están solos. No soy bueno manejando dinero. Leyó sus propias palabras y entendió. No era el mundo el que se había cerrado. Era él quien había cerrado la puerta. El dinero no tiene emociones. No castiga ni primas. Solo responde a la energía con la que lo llamas. No te odia. No tiene favoritos. Solo fluye hacia donde se le permite entrar. Es un espejo. Te muestra lo que crees sobre ti mismo. Y si lo juzgas, si lo temes, si lo rechazas, no puede reflejar la prosperidad. Pregúntate, ¿quién te enseñó que debías sufrir para merecer? ¿Por qué te incomoda recibir un regalo, un halago, una ayuda? Quizás en el fondo, cree que todo tiene un precio, que nada puede llegar sin deber algo a cambio. Pero la vida no es una deuda, es una danza. Y tú no estás aquí para pagar, estás aquí para fluir. Te invitamos a hacer un ejercicio. Es sencillo. Toma papel y escribe una carta al dinero, como si fuera un amigo que no ha entendido del todo. Cuéntale tus miedos, tus reproches, tu vergüenza, tu culpa. Luego escribe una segunda carta. Esta vez, háblale como a un viejo aliado. Agradécele las veces que llegó sin que lo notaras. Pídele perdón si alguna vez lo trataste con desdén. Y dile que estás listo para una nueva relación. Honesta, abierta, fluida. Porque el dinero no cambia quién eres. Te amplifica. Si vives con amor, te darás más razones para amar. Si vives con miedo, lo expandirá también. Por eso, la verdadera pregunta no es ¿cómo consigo más dinero?, sino ¿quién soy yo cuando llega el dinero? ¿Eres alguien con quien el dinero se siente seguro? ¿Alguien que lo bendice cuando viene y lo deja ir con confianza cuando se va? El dinero es un espejo, y tú eres quien elige el reflejo. Si deseas una vida de abundancia, respeto y valor, comienza por vivir con esas emociones antes de que tu cuenta bancaria las confirme. No esperes a tener riqueza para sentirte valioso. Vive como si ya lo fueras, no por aparecer, sino porque lo eres. Y cuando eso suceda, cuando la vibración cambie, cuando vivas como quien ya es merecedor, entonces el milagro no llegará en forma de depósito. Llegará en forma de paz. Y esa, querido lector, es la más pura y duradera de las riquezas. Llegará desde el momento en que empieces a verte de otra manera. No más juicios, no más miedos, no más límites. A partir de ese momento, verás el dinero no como algo externo. Se convertirá en la expresión más honesta de tu viaje interior. Un viaje que, si eres lo suficientemente valiente como para mirarlo, afrontarlo y transformarlo, resultará en que el espejo refleje algo completamente diferente. No escasez, sino abundancia. No miedo, sino confianza. No pasividad, sino co-creación. Una vez me enseñaron que el deseo es la raíz del sufrimiento, que si quisiera menos, estaría menos decepcionado, que si supiera cómo estar contento, encontraría paz. Hay algo de verdad en eso, porque si deseamos desde la ausencia de envidia o miedo, solo profundizamos la brecha entre nosotros mismos y lo que anhelamos. Pero también hay una verdad crucial que muchos han olvidado. El deseo, cuando se comprende correctamente, no es debilidad, es la señal del alma. Es una brújula sagrada que te dirige hacia la verdadera expansión de quien estás destinado a ser. Llegar a ser. Intenta recordar la última vez que anhelaste algo, no por carencia, sino porque tu corazón se iluminaba cada vez que pensabas en ello. Quizás fue una casa luminosa y soleada, un trabajo significativo que te generara valor real, o un flujo financiero que te permitiera mantener a tu familia, donar a la caridad y vivir más plenamente. En esos momentos, lo que sentiste no fue vacío, fue vida, fue movimiento, fue una conexión con una versión más profunda de ti mismo. Ese tipo de deseo, cuando se nutre con quietud y confianza, no causa sufrimiento, te trae vida.
Y esa es la señal más clara de que te estás abriendo al flujo de la verdadera abundancia. Recuerdo a Agnes, una madre que vivía en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Cada mañana, antes de que la luz del sol llegara al alféizar de su ventana, se sentaba tranquilamente junto a ella, observando a sus hijos dormir. En su corazón vivía un sueño sencillo: darles a sus hijos una vida de suficiencia, sin lujos, sin ostentación, solo lo suficiente. Lo suficiente para que pudieran estudiar sin preocupaciones, lo suficiente para comer bien, tener zapatos cómodos, una infancia sin la sombra de la escasez. Pero justo después, ese sueño llegó con una voz familiar. Soy egoísta por querer más. Una buena madre debe saber cómo conformarse. Y así dobló su sueño como un trapo viejo y lo metió en un cajón que nunca se atrevió a abrir. Hasta que un día vio a su hijo mayor renunciar a su único vaso de leche por el menor. Algo se rompió dentro de ella, no por la leche, sino porque sabía que si no se atrevía a soñar diferente, este ciclo se repetiría durante otra generación. Y desde ese momento comenzó a adueñarse de su sueño. Se acabó la vergüenza, se acabó la duda. Empezó a aprender nuevas habilidades, abrió una pequeña panadería en casa y en un año, su familia no solo era estable, sino que se convirtió en una fuente de empleo para otras madres del barrio. No porque tuviera suerte, sino porque se atrevió a seguir su brújula sagrada llamada deseo. Comparto esto porque sé que muchas personas como tú tienen hermosos sueños, pero nunca se han atrevido a nombrarlos. Temes que la gente piense que eres codicioso. Temes el dolor de la decepción. Temes que si esperas demasiado, te destrozarás si no lo consigues. Pero ¿sabes qué? Nada duele más que negar tu verdadero anhelo. Nada te debilita más que extinguir el fuego que tu alma tanto se esforzó por encender. No necesitas forzarte a fingir positividad, pero sí necesitas la valentía de conectar con tus verdaderos deseos y dejar que te guíen. No descartes esos sentimientos sutiles cada vez que imagines un futuro inspirador. No te apresures a racionalizarlo todo pensando en cómo lo conseguirías. Deja que tu corazón hable primero, porque el corazón conecta con un campo de energía mucho mayor que cualquier plan. No calcula, no teme, solo vibra cuando algo es real. Y cuando te atreves a vivir con un deseo verdadero, un deseo que nace del amor, no del miedo, te conviertes en un imán viviente para los recursos que necesitas. No importa dónde empieces ni dónde estés ahora mismo. El universo siempre encuentra caminos inesperados para llevarte a donde necesitas estar si estás dispuesto a albergar la emoción correcta. Recuerda esto: la emoción es energía y la energía es dinero. No necesitas hacer más, trabajar más duro o esforzarte sin cesar. Solo necesitas ser más honesto contigo mismo, más abierto a lo que realmente quieres y vivir cada día como si ya estuviera en camino. No por fuerza, sino con apertura y confianza. Porque en realidad no eres tú quien persigue el dinero. Eres a quien el dinero intenta encontrar a través de las emociones que irradias, a través de los deseos con los que te atreves a vivir. Y si aún llevas esa llama, entonces nunca serás verdaderamente pobre. Estás ante la puerta. Lo único que queda es abrir tu corazón y cruzar. Hay una paradoja que he llegado a comprender después de años de vivir y observar. Cuando la verdadera riqueza se acerca, muchas personas retroceden. No se apresuran hacia ella. No abren los brazos para recibirla. Dudan, se confunden, sienten miedo, preguntándose si la merecen, si podría ser una trampa, si podrán aferrarse a ella. Y así, en el mismo momento en que se abre la puerta, se alejan. No porque no la quieran, sino porque no están listos para entrar. A través de una puerta que conduce a una nueva versión de sí mismos. Aprovecho este momento para decirte que si te está resonando lo que ves, en el primer enlace de la descripción encontrarás mucho más material
para seguir aprendiendo. El umbral del destino. ¿Sabías que aquello por lo que elevamos nuestras plegarias, lo que afirmamos con convicción y lo que visualizamos en la quietud de la noche, se acerca a nosotros como un susurro tenue en la bruma del amanecer? No suele presentarse con el rostro familiar que esperamos, ni con un estandarte anunciando su llegada. No se presenta a la puerta con las manos abiertas diciendo: «He llegado para traer la fortuna que has soñado». Más bien, se manifiesta bajo el disfraz del enigma, una invitación envuelta en dudas, una oportunidad velada por la incertidumbre, una prueba sutil que desafía la fuerza de tu fe en ti mismo. Y en ese instante, que los sabios llaman el umbral, solo existen dos caminos: avanzar hacia lo desconocido o retroceder hacia el refugio seguro. Recuerdo a Clara, una mujer que durante años tejió en su mente el sueño de regalar libros y luz a los niños que la vida había dejado en sombras. Cada noche, antes del sueño, veía con ojos de esperanza cómo su proyecto tomaba forma, cómo las páginas se convertían en ventanas para almas pequeñas. Entonces, un día, como surgido de un milagro, una carta llegó a sus manos. Era un regalo del universo, una suma generosa que podía hacer tangible su visión. Pero, ¿sabes qué ocurrió? El temor la visitó como un viejo huésped. La voz interior que susurraba dudas se tornó un grito ensordecedor. ¿Seré capaz? ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si destruyo lo que tanto anhelé? Y así, la mujer que soñaba comenzó a dudar, a posponer, a esconderse detrás del miedo. La oportunidad se deslizó silenciosa, como un río que cambia su curso sin que lo notes, y finalmente desapareció sin un adiós. No comparto esta historia para señalarla, sino para recordarnos a todos que, en el fondo, en algún rincón de nuestra alma, hemos sido Clara. Cuando la vida nos presenta aquello que supera nuestras expectativas, cuando el regalo es demasiado grande para el miedo que guardamos, una sombra interior se levanta para decirnos que no somos dignos, que no merecemos tanto. Es la vieja voz que nos recuerda que soñar en grande puede ser peligroso y que tal vez estemos destinados a fracasar. Y así, incluso con el tesoro justo frente a nosotros, lo rechazamos. No porque sea malo, sino porque no estamos preparados para habitar el espacio de quienes realmente merecen. Cruzar el umbral no es solo un acto exterior, es una metamorfosis del espíritu. Es cuando ya no necesitamos que nadie nos confirme nuestro valor, cuando dejamos de buscar señales, permisos o condiciones ideales. Es el momento en que nos miramos a los ojos y decimos con serenidad: «Estoy listo». Te contaré sobre Mateo, un sanador que caminó con el don de las hierbas y la sabiduría antigua, pero que siempre negó su propio brillo. Curaba sin pedir nada, porque creía que aún no merecía cobrar por su luz. Cada noche soñaba con un refugio donde pudieran llegar quienes no tenían recursos, pero sus manos temblaban ante la posibilidad de dar un paso adelante. Hasta que una madrugada despertó con la claridad de un amanecer sin nubes y se dijo: «Soy digno». Desde entonces, aceptó con humildad y valentía su lugar en el mundo. No cambiaron sus habilidades, sino la frecuencia de su corazón. Y el universo, como espejo fiel, respondió con un torrente de oportunidades. Comprende esto: el universo no es juez ni verdugo, no castiga ni abandona. Solo espera que tú des ese paso, que te atrevas a creer que eres suficiente, que te abras con la voluntad pura de recibir, sin mendigar, sin huir, sin retroceder. Y cuando vibres con esa energía, la vida comenzará a danzar contigo, no por suerte, sino porque te has convertido en la pareja perfecta para aquello que alguna vez pediste en silencio. Sé que el umbral es un espacio sagrado y temible, donde el sueño palpita junto al miedo, donde la euforia se mezcla con la confusión, donde la voz antigua clama por detenerse y la nueva susurra: «Ve adelante».
Pero cruzarlo, aunque sea una vez, transforma para siempre la mirada que tienes sobre ti mismo. Dejas de ser un extraño en tu propia vida y te vuelves el creador de tu destino. Así que, si hoy una puerta se abre en tu camino, sea una invitación inesperada, un proyecto nuevo o una oportunidad que nunca imaginaste, no te apresures a cuestionar si mereces. Pregúntate, en cambio, si tienes el coraje para vivir la vida que tu alma anhela. Porque la verdadera riqueza no llega para consentirte, sino para elevarte a un plano nuevo, donde la existencia se siente plena y auténtica. Y ese plano solo exige una cualidad: la voluntad. No la perfección ni la certeza, sino la firme decisión de avanzar, de abrir los brazos para recibir y de aprender a vivir como quien dice: ya no soy solo un soñador, ahora soy el que habita sus sueños. Recuerda, el umbral solo se revela a quienes están lo suficientemente calmados para reconocerlo y lo suficientemente valientes para cruzarlo. Si estas palabras han encontrado eco en tu alma, quizás sea hora de dejar de esperar y dar ese paso. Si alguna vez has contemplado con temor la fría cifra de tus cuentas, si las noches en vela te han mostrado su rostro más angustiante, si has sentido que el peso de la vida aprieta tu cuello, entonces detente un momento. Escucha con atención. Las pruebas económicas no son solo un desafío material, sino una lección profunda del espíritu. Y como toda lección, si despiertas a ella, no solo podrás sobrevivir, sino transformar con la fuerza de tu energía y conciencia. No niego la realidad ni las necesidades que te llaman. Sé que el dinero es el cauce que sostiene nuestra travesía en este mundo. Pero también sé que la escasez prolongada no es señal de incapacidad, sino de un aprendizaje pendiente. Dominar la energía que da vida a esa realidad. Quizás ya aprendiste a ganar dinero, pero ahora es tiempo de aprender a dirigir tu energía interior. Porque en ese lugar invisible, oculto en lo profundo del ser, comienza el verdadero flujo, la danza sagrada que abre las puertas hacia la abundancia. Imagina tu mente como un laboratorio sagrado, un espacio invisible donde cada pensamiento, cada emoción y cada creencia se mezclan y fermentan para dar vida al combustible invisible que lanzas al mundo día tras día, ese combustible que alimenta tu realidad financiera. Cuando el miedo te invade, esa energía se vuelve caótica, como un torbellino que nubla cualquier camino hacia la solución. Cuando te sientes impotente, tu frecuencia vibra en estancamiento, atrayendo más de lo mismo. Pero cuando decides cambiar el timón de tu ser, cuando te apartas del pánico y abrazas la presencia, cuando reemplazas el miedo por confianza, cuando transformas el resentimiento en gratitud, estás entrando en el arte sublime de lo que llamo alquimia espiritual. El milagro de convertir la vieja energía en un impulso renovado. El desorden en armonía, la escasez en un flujo constante. Quiero contarte la historia de Clyde, un granjero que enfrentó la devastación cuando una helada inesperada acabó con toda su cosecha. Muchos le dijeron que renunciara, que vendiera la tierra y se rindiera ante la adversidad. Pero Clyde no cedió a la desesperanza. Se quedó quieto, contemplando la tierra agrietada bajo sus pies, escuchando no con los oídos, sino con el alma, una voz más profunda que la lógica. En esa calma, recordó una hierba ancestral, una planta resistente al frío, y decidió probar su cultivo. La temporada siguiente no solo revivió su economía, sino que su finca se transformó en el principal proveedor regional de plantas medicinales raras. No huyó de la dificultad con estrategias vacías, sino que la transformó con una quietud profunda y una fuerza interior tan potente que el universo no pudo sino responder. Esta alquimia espiritual no nace de esquivar los problemas, sino de enfrentarlos desde un estado elevado de conciencia y presencia.
Si hoy atraviesas dificultades económicas, te invito a no reaccionar con prisa ni miedo. Siéntate, cierra los ojos, respira profundamente y en lugar de preguntarte, ¿cómo salgo de esto?, pregúntate con honestidad, ¿qué lección me trae esta situación? ¿Qué frecuencia estoy emitiendo? ¿Estoy atado emocionalmente a un patrón que alimenta este estancamiento? Allí comienza la verdadera transformación. Sé que algunos dirán que la conciencia no paga las cuentas, y estoy de acuerdo. La conciencia no es una varita mágica que resuelva todo. Pero debes entender que la realidad financiera que habitas hoy es la suma energética de cómo has vivido y sentido durante largo tiempo. Y si no cambias esa energía, aunque hoy entre dinero, mañana se irá sin dejar huella. El milagro no reside en la cantidad, sino en convertirte en alguien capaz de sostener, cultivar y compartir esa riqueza con una energía interior firme y sana. Para empezar, te propongo una práctica simple que llamo transmutación de la energía financiera. Cada mañana, dedica 5 minutos para sentarte en calma, erguido, con las manos reposando sobre tu corazón. Visualiza una luz dorada que desciende desde el cosmos, entrando por tu coronilla, fluyendo por todo tu cuerpo y llenando tu bajo vientre, ese centro energético ligado a la seguridad y abundancia. Respira profundo y permite que cada célula se bañe en esa luz. Luego susurra para ti mismo: no me resisto a las dificultades, las acepto y las transformo en fuerza. Esta práctica no es un juego de imaginación, es un reentrenamiento para tu sistema nervioso, para que pueda creer que estás seguro, apoyado, que no estás solo. Desde ese lugar, tu mente comenzará a descubrir soluciones y oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero ocultas bajo la neblina de la ansiedad. Recuerdo a Elaine, quien vivió años de dificultades financieras a pesar de sus esfuerzos, hasta que un día decidió detenerse y reescribir su historia desde una nueva frecuencia, como si lo que deseaba ya fuera una realidad presente. Escribió afirmaciones llenas de luz y valor, y poco a poco sus emociones se transformaron. Nuevas puertas se abrieron, llegaron nuevas oportunidades, y su vida financiera cambió para siempre. Pero el cambio real no vino del dinero, sino de ella misma. Esa fue la verdadera alquimia. Las dificultades financieras no son una maldición, sino una invitación a mirar hacia adentro, a recordar que nunca fuiste impotente. Solo olvidaste que posees acceso a una frecuencia más alta. Desde esa frecuencia, no solo puedes resolver la situación actual, sino reescribir tu futuro con un estado de ser renovado. Por eso, cuando la falta apriete, no cierres tu puño. Ábrelo. Cuando el miedo llegue, respira profundo en lugar de entrar en pánico. Cuando busques culpables, mejor pregúntate si estás atrapado en un viejo ciclo emocional. Y cuando quieras escapar, conviértete en la luz que irradias desde tu interior, la salida que transforma todo a su paso. Durante mucho tiempo, creí que el dinero era el destino, la meta que demostraría mi valor. Pero cuando finalmente llegó, en lugar de alivio, solo sentí vacío. No comprendí entonces que el problema no era cuánto dinero tenía, sino cómo entendía su papel en mi vida. Había tratado al dinero como el fin, cuando en realidad es solo el vehículo, un medio para alcanzar aquello que realmente hace latir tu corazón, nutre tu alma y da sentido profundo a tu existencia. Cuando comprendes esta verdad, te liberas de la carrera insana contra ti mismo. Dejas de preguntarte, ¿cómo puedo tener más? Y comienzas a indagar, ¿hacia dónde quiero realmente ir? ¿Cómo puede el dinero servir a algo mayor que yo? La fuente interior. El verdadero poder del dinero y del propósito. Conocí una vez a un hombre llamado Arthur. Durante años vivió obsesionado con contar su dinero, como si en cada moneda se guardara un suspiro del mañana. El temor lo abrazaba con fuerza.
miedo a perder lo que tenía, miedo a la escasez, miedo a lo incierto que podía traer el día siguiente. Pero entonces, la vida golpeó con crudeza cuando su hermana menor enfermó gravemente. Todos sus ahorros, cuidadosamente acumulados, se volcaron en cuidados y medicinas. Pensó que se desmoronaría, que su mundo de seguridad se desvanecería. Sin embargo, algo inesperado sucedió en ese instante en que entregó su dinero a un propósito más grande que sus propios temores. Dentro de él, una fuerza se liberó, y apenas semanas después, un antiguo socio le ofreció una oportunidad nueva. No fue porque Arthur se convirtiera en un mejor estratega, sino porque su energía se transformó. Pasó de una contracción rígida, dominada por el miedo, a una expansión suave, sostenida por el amor. Porque el universo, en su sabiduría, siempre favorece los caminos guiados por el corazón. El dinero es energía, pero esa energía no posee voluntad propia. Simplemente sigue la dirección que le damos. Si actuamos con avaricia, se vuelve una carga pesada, una cadena que nos aprieta. Si nacemos desde la escasez, jamás parecerá suficiente. Pero si nos movemos con propósito, con gratitud, con el deseo genuino de servir y contribuir, entonces el dinero se convierte en un vehículo mágico, un recurso natural que el universo nos brinda con generosidad. No hay que luchar por él ni demostrar nada. Solo es necesario tener claridad. ¿A qué viniste realmente? ¿Cuál es la misión que te llama? Recordé también a Lena, una mujer sencilla, jubilada, que dedicaba sus días a enseñar a los niños del barrio sin pedir nada a cambio. No cobraba matrícula ni esperaba ganancias. Lo hacía por el brillo en los ojos de cada niño cuando descifraba un problema difícil, por la sonrisa silenciosa de un padre al ver el progreso de su hijo. Poco a poco, la comunidad comenzó a ofrecerle comida, ayuda para gastos, y un centro educativo la invitó a dar consultas, ofreciéndole una remuneración generosa. Nunca la exigió, pero el dinero llegó, como el modo del universo de honrar a quien vive en armonía con su propósito. No es necesario vivir en pobreza para ser noble, ni hacerse rico para validar nuestro valor. La verdadera riqueza surge cuando vivimos alineados con el propósito profundo de nuestra alma. Y entonces, el dinero aparece para amplificar ese propósito, para hacerlo resonar más lejos, con mayor fuerza. Por eso, a veces llega a unos y no a otros, porque no es leal a nadie, solo al flujo. Se queda donde la energía se utiliza para algo más grande que el mero poseer. Quiero que te preguntes con honestidad, si el dinero no fuera una preocupación, si todas tus necesidades materiales estuvieran plenamente cubiertas, ¿a qué dedicarías tu vida? ¿Qué construirías? ¿Qué escribirías? ¿A quién ayudarías? ¿Qué te haría sentir que cada día vivido es realmente un día pleno, vibrante, auténtico? Esa respuesta es tu verdadero norte. El dinero es simplemente el medio que te facilitará alcanzar ese destino con mayor suavidad y sostenibilidad. Cuando encuentres ese propósito sagrado, dejarás de temer que el dinero se escape, porque sabrás que viviendo en alineación, siempre encontrará el camino de regreso. No te hablo desde la teoría, sino desde la experiencia de alguien que cayó en el caos y, poco a poco, aprendió a vivir con intención renovada. Perseguí el dinero y me perdí, pero al volver a lo esencial, escribir, compartir, escuchar, dar sin cálculos, el dinero regresó, no apresurado ni violento, sino constante, gentil y abundante. Si ahora atraviesas una temporada en que el dinero te preocupa, detente un momento y pregunta: ¿a dónde quiero que me lleve? Si estás creciendo financieramente, haz una pausa y reflexiona. ¿Este dinero me acerca a vivir con más profundidad o me aleja de lo que realmente importa? Y si la abundancia ya está en tu vida, pregunta:
¿Cómo puede este dinero convertirse en un latido saludable dentro del flujo de la vida y no solo un número en mi cuenta? El dinero, cuando cumple su función, es un compañero maravilloso. Te ayuda a cuidar a quienes amas, a invertir en ti, a expandir tu misión y a vivir con plenitud. Pero si lo elevas a meta suprema, a validación o salvación, siempre sentirás su insuficiencia. Porque el dinero no puede sanar lo que solo tu alma puede tocar. Elige vivir de modo que cada dólar que toques tenga significado, que sea un arroyo fresco que nutra, no una cuerda que oprima. Úsalo para expandir tu valor, no para rellenar vacíos interiores. Recuerda, el dinero es un gran sirviente, pero un pésimo amo. No necesitas perseguirlo, solo necesitas guiarlo con la luz que habita en ti cada día. Pasamos años buscando recursos, oportunidades, apoyos, una salida. Pero quizás lo último y lo primero que debemos recordar es esto. Tú eres la fuente. No ese trabajo, ni esa inversión, ni ese jefe o pareja que esperas. Todo lo que llega, dinero, relaciones, oportunidades, es solo un reflejo de algo más profundo, tu frecuencia interna. Cambia tu frecuencia y el mundo cambiará contigo. Cuando te mantienes firme como una fuente que emite energía clara, el universo no tiene más opción que responder en armonía. No es un eslogan, es una verdad que he comprobado en mi vida y en la experiencia de cientos que conocí. Personas que partieron de la nada, pero llevaban dentro algo inconmensurable. La creencia en un poder interior esperando despertar. Y se atrevieron a vivir como si eso fuera real. No esperaron la validación externa ni el dinero para sentirse valiosos. Vivieron como si ya fueran abundancia. Entonces, la corriente comenzó a encontrarlos. Eres la fuente porque eres el punto desde donde emana la vibración. La energía con la que despiertas cada mañana se refleja en cada palabra, acción y decisión. Si vives con claridad, el dinero llegará para servirte. Si vives al ritmo del amor, las relaciones florecerán. Si vives en gratitud, el universo te dará más razones para agradecer. El camino de la abundancia consciente. La vida, con su ritmo incesante y sus vueltas inesperadas, es como un río que nunca se detiene. A veces fluye sereno y claro, otras se vuelve turbulento y oscuro, pero siempre avanza hacia un mar más amplio, hacia una unión con el todo. En ese curso, cada uno de nosotros sostiene una vela, una pequeña llama que guía el andar y protege del frío, del miedo, de la duda. Muchos caminan la senda del dinero como si fuera un enemigo, una sombra que amenaza con consumir la luz interior. Se aferran, se afanan, corren detrás de cifras, pensando que en ellas está la seguridad, la felicidad, el valor. Pero el dinero, al igual que el viento, no se puede apresar. Solo se puede invitar a bailar con nosotros. Hace tiempo conocí a un hombre llamado Mateo, cuya vida parecía un reflejo del caos material. Trabajaba sin descanso, acumulaba bienes, se medía por lo que poseía, pero por dentro se sentía vacío, desconectado de sí mismo y de los demás. La ansiedad era su compañera constante, y la insatisfacción, una herida abierta que sangraba en silencio. Una noche, en medio de su soledad, escuchó una voz suave, apenas un susurro, que le preguntó: ¿Para qué estás aquí? Esa pregunta fue como una piedra lanzada al agua calma. Las ondas se extendieron en su alma, despertando inquietudes dormidas. Mateo comenzó a mirar más allá de sus cuentas bancarias, sus bienes, sus títulos y reconocimientos. Empezó a buscar ese propósito que no podía comprar ni negociar. Descubrió que el dinero, en sí mismo, no era el fin, sino el medio para expresar algo mucho más profundo. Su contribución al mundo, su don único. Cuando Mateo cambió su enfoque, su energía cambió también. Ya no veía al dinero como un rival, sino como un aliado, un flujo natural que respondía a la vibración de su corazón.
Poco a poco, comenzó a experimentar un fenómeno que muchos han llamado la ley de la atracción, pero que es mucho más que eso. Es la armonía entre intención y acción, la sintonía con la abundancia universal. La abundancia no es solo tener mucho, sino estar en equilibrio con lo que se tiene y se es. Es un estado interior que se refleja en la realidad externa. Cuando vives desde la abundancia consciente, cada decisión se convierte en un acto de amor, cada recurso en una oportunidad para crecer y para ayudar. Es un camino que invita a soltar el miedo, la comparación y la codicia, y a abrirse a la confianza, la generosidad y la gratitud. Recordemos a Sofía, una artista que pintaba con el alma y no con la intención de vender cuadros. Su taller era pequeño, casi humilde, pero cada obra que creaba llevaba consigo una historia, una emoción, un mensaje. Al principio, le preocupaba no poder vivir de su arte, y la inseguridad tocaba a su puerta con frecuencia. Sin embargo, decidió seguir su verdad, pintar para sanar y para compartir, sin la presión del mercado. Con el tiempo, la vida le mostró que cuando haces algo con autenticidad, el universo conspira para respaldarte. Las personas comenzaron a acercarse a ella no solo por sus cuadros, sino por la luz que irradiaba. Los encargos llegaron, las exposiciones también, pero lo más valioso fue la paz que encontró al dejar de luchar contra la corriente y empezar a fluir con ella. La historia de Mateo, la historia de Sofía, son reflejos de una ley invisible pero poderosa. Cuando el propósito interior es claro y fuerte, el dinero y los recursos llegan como un eco natural, no como una batalla ni una carga. Es la energía del servicio, del valor compartido, la que abre las puertas y crea puentes. Ahora bien, ¿cómo podemos cultivar esa abundancia consciente en nuestro día a día? No hay fórmulas mágicas ni atajos. Es un proceso de autoconocimiento, de honestidad y de alineación. Primero, es necesario detenerse y escuchar. ¿Qué te llama? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué causa quieres abrazar? Luego, es vital reconocer y transformar los bloqueos internos, creencias limitantes, miedos, resentimientos. Muchas veces, nuestra relación con el dinero refleja heridas profundas que no tienen que ver con el dinero en sí, sino con nuestro sentido de merecimiento, valor y seguridad. Trabajar en sanar esas heridas es abrir el camino para que la energía fluya libremente. Al mismo tiempo, el agradecimiento se convierte en un faro. Agradecer lo que tienes, aunque sea poco, es una forma de honrar la abundancia que ya está presente. Es una manera de decirle al universo: estoy listo para recibir más porque valoro lo que soy y lo que tengo. Finalmente, la acción consciente completa el círculo. No basta solo con pensar o sentir. Hay que actuar desde el propósito, con intención y coherencia. Cada gasto, cada inversión, cada decisión financiera puede ser un acto de amor si está conectado con tu misión de vida. Este camino no está exento de desafíos. Habrá momentos de incertidumbre, pruebas y aprendizajes. Pero la clave está en mantener la mirada fija en el norte interior, en la brújula del alma que no se deja seducir por falsas seguridades ni por caminos fáciles. Porque la verdadera riqueza se encuentra en la integridad, en la conexión y en la libertad de ser. Te invito a que te tomes un momento para respirar profundamente y conectar con ese lugar sagrado dentro de ti donde reside la paz y la certeza. Imagina que tu energía es un imán que atrae recursos, personas y oportunidades que están en perfecta sintonía contigo. Siente cómo ese campo se expande con cada pensamiento de amor, con cada acción consciente. Recuerda que no estás solo en este viaje. Somos muchos los que aprendemos, caemos y nos levantamos, que nos sostenemos en comunidad y que reconocemos la grandeza que habita en cada uno. La abundancia consciente no es un destino. Es un camino que se recorre con paciencia, humildad y valentía.
Al final, la historia no es sobre cuánto dinero acumules, sino sobre cuánto amor, propósito y luz puedas irradiar con lo que tienes. Cuando eso sucede, el dinero deja de ser una fuente de miedo para convertirse en una fuente de inspiración, un recurso para construir un mundo mejor y para vivir plenamente. Que este capítulo te inspire a mirar tu vida con otros ojos, a descubrir la abundancia que ya está dentro y a caminar con confianza hacia el propósito que solo tú puedes cumplir. Porque la verdadera riqueza comienza cuando te conviertes en la fuente de tu propia vida. La danza del dar y recibir. En la armonía de la existencia, todo es un ciclo perpetuo, un flujo constante entre dar y recibir, entre sembrar y cosechar, entre entregarse y acoger. Este equilibrio no solo es la ley de la naturaleza, sino también la esencia de una vida plena y abundante. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de esta danza, atrapados en la ilusión de la escasez, de la falta, del miedo a perder lo poco que creemos tener. Conocí a Elena, una mujer que había aprendido a dar sin esperar nada a cambio. Desde muy joven, su vida fue un testimonio de generosidad y entrega. Trabajaba en un pequeño centro comunitario, ayudando a quienes más lo necesitaban con una sonrisa que iluminaba los días grises. No poseía grandes riquezas materiales, pero su espíritu rebosaba de abundancia. Elena comprendía que el dar no es un acto de sacrificio, sino de expansión. Cuando uno da con el corazón abierto, se abre un canal que permite que la energía fluya libremente, sin bloqueos ni resistencias. Esa energía, esa fuerza invisible, vuelve multiplicada, no siempre en la forma esperada, pero sí en la forma necesaria. Un día, mientras caminaba por el mercado local, Elena encontró a un niño que había perdido a sus padres. Sin pensarlo dos veces, lo acogió, lo cuidó y le brindó un hogar lleno de amor. La comunidad, conmovida por su acto, comenzó a apoyarla de maneras inesperadas. Alimentos, ayuda para la escuela del niño, voluntarios para acompañarla en su labor. Lo que parecía un simple acto de bondad se convirtió en un imán que atraía bendiciones y recursos. Elena nunca buscó esto. Simplemente siguió la voz interior que le decía que debía dar sin condiciones. Su vida era un claro ejemplo de que el flujo del dar y recibir es un reflejo directo del estado del corazón. Por otro lado, está la historia de Carlos, un empresario que había acumulado grandes riquezas, pero que vivía encerrado en una jaula invisible, la del miedo a perder lo que tenía. Carlos veía el dinero como un bien escaso, algo que debía proteger con uñas y dientes. Su vida estaba marcada por la ansiedad, la desconfianza y la soledad. Un día, durante una crisis personal, Carlos decidió cambiar. Comenzó a dar, primero con pequeñas acciones, luego con generosidad auténtica. Descubrió que al abrir su mano para compartir, no solo ayudaba a otros, sino que también liberaba una parte de sí mismo que había estado presa del miedo. La paz y la alegría regresaron a su vida, y con ellas, nuevas oportunidades y conexiones surgieron, esta vez con un propósito más elevado. Estas dos historias, la de Elena y la de Carlos, nos enseñan una verdad profunda. El dar y el recibir son caras de la misma moneda, y solo cuando aprendemos a equilibrarlos, la vida fluye en plenitud. El dar desde el ego, buscando reconocimiento o control, puede generar agotamiento y resentimiento. Pero el dar desde el corazón, con autenticidad y sin expectativas, abre puertas invisibles y activa el poder de la abundancia. Recibir, por su parte, no es un acto de debilidad ni de dependencia, sino de humildad y de aceptación. A veces, el orgullo o el miedo nos impiden recibir lo que la vida nos ofrece, cerrando el paso a la energía que podría nutrirnos y expandirnos. Aprender a recibir es tan importante como aprender a dar. Esta danza del dar y recibir
también se refleja en nuestra relación con el dinero. Si solo damos y no permitimos recibir, podemos caer en el agotamiento y la frustración. Si solo recibimos sin dar, la energía se estanca y pierde su vitalidad. El dinero, como toda energía, necesita fluir en ambas direcciones para mantenerse vivo y fértil. Por eso es fundamental cultivar una relación consciente con el dinero, viéndolo como un aliado, un compañero que refleja nuestro estado interior. Cuando damos con un propósito claro y recibimos con gratitud, el dinero se convierte en un canal que potencia nuestro impacto en el mundo y en nuestra vida personal. En este proceso, la honestidad con uno mismo es clave. Preguntarse, ¿qué estoy dispuesto a dar realmente? ¿Qué me cuesta recibir? ¿Dónde pongo mis límites y por qué? ¿Qué miedo o creencia limita mi capacidad de fluir con la energía de la vida? El cambio no siempre es fácil. Requiere valentía para soltar viejos patrones y abrirse a nuevas posibilidades. Pero la recompensa es inmensa. Una vida donde el dar y recibir se equilibran, donde la abundancia es un estado natural y donde cada acción se convierte en una expresión de amor y propósito. Imagina por un momento que tu vida es un gran círculo luminoso, donde cada acto de dar genera una chispa que vuelve a ti multiplicada, enriqueciendo tu camino. Visualiza cómo esa energía se expande, tocando a otros, creando redes de apoyo y conexión. Siente la gratitud por cada oportunidad de dar y recibir, por cada intercambio que nutre tu alma y fortalece tu propósito. Así, la abundancia deja de ser un destino lejano para convertirse en una experiencia diaria, en una presencia constante que ilumina cada paso. El dinero, las relaciones, las oportunidades, todo se convierte en parte de ese flujo sagrado que nos invita a crecer, a compartir y a vivir con plenitud. Te invito a practicar esta danza en tu vida. Dar sin condiciones, recibir con gratitud y dejar que la energía fluya libremente. Observa cómo cambia tu percepción, cómo se abren nuevas puertas y cómo tu corazón se llena de una paz profunda. Recuerda que no estás solo en este camino. Somos muchos los que aprendemos a bailar esta danza, a veces con torpeza, otras con gracia, pero siempre con la intención de crecer y de servir. Que este capítulo sea un recordatorio de que la verdadera abundancia nace en el equilibrio, en la conexión con nuestro propósito y en la valentía de dar y recibir con amor. El silencio que habla. En medio del ruido constante que nos envuelve, encontrar el silencio se ha vuelto un acto de valentía. Vivimos en una era donde el ruido externo y la velocidad frenética parecen consumir toda nuestra atención, dejando poco espacio para la quietud interior. Sin embargo, es en ese silencio donde reside la voz más auténtica, la voz de nuestra alma. Conocí a Martín en un retiro espiritual al que acudí buscando respuestas. Era un hombre reservado, de mirada profunda, que al principio parecía distante, casi inaccesible. Pero pronto descubrí que su poder no residía en palabras rimbombantes, sino en la calma que irradiaba. Martín me enseñó que escuchar el silencio es escuchar la vida misma. El silencio no es ausencia, sino presencia plena. Es el espacio donde se disuelven las máscaras, donde la mente se calma y el corazón puede hablar sin miedo. En el silencio, las respuestas que tanto buscamos aparecen no como un estruendo, sino como susurros delicados que solo el alma puede entender. Durante años, Martín había estado atrapado en un ciclo de frustración y ansiedad. Su mente nunca descansaba y el miedo al futuro lo mantenía prisionero de un presente angustiante. Pero cuando aprendió a detenerse, a sentarse en el silencio sin huir, comenzó un proceso de transformación profunda. En el silencio, Martín descubrió su esencia. Se dio cuenta de que no eran sus pensamientos ni sus miedos, sino algo mucho más vasto, una presencia tranquila
que estaba siempre allí, incluso en medio del caos. Esa presencia le devolvió la paz y la claridad para tomar decisiones desde un lugar de sabiduría, no de impulso. Muchas veces confundimos el silencio con la soledad o el vacío. Pero el silencio auténtico es el hogar del espíritu, el lugar donde la conexión con nuestro propósito se fortalece. Es un refugio que nos permite recargar, reencontrarnos y abrirnos a la inspiración que viene de lo profundo. El mundo necesita más de ese silencio consciente. Necesita personas que sepan escucharse, que puedan tomar distancia del ruido para responder desde la calma y no desde la reacción. Porque solo en la quietud se puede discernir la verdad entre el ruido de las dudas y las expectativas. El silencio también es un acto de amor hacia uno mismo. Al dedicar tiempo a la quietud, nos damos permiso para sanar, para escuchar lo que nuestro cuerpo, mente y alma realmente necesitan. Es un regalo que nos hacemos para vivir con mayor presencia y autenticidad. Recuerdo una noche, durante aquel retiro, cuando Martín me invitó a sentarnos juntos en el bosque. No dijimos una palabra, solo dejamos que el silencio nos envolviera, acompañados por el murmullo lejano de las hojas y el suspiro del viento. En esa quietud sentí cómo una paz inmensa descendía sobre mí, disolviendo las preocupaciones y abriendo espacio para la gratitud. Desde entonces, integré el silencio como parte esencial de mi vida diaria, no como una evasión, sino como una herramienta para volver a mí mismo, para alinear mis pensamientos y emociones con mi propósito más elevado. El silencio es también un maestro que nos muestra nuestras sombras. En su presencia, las resistencias internas, los miedos y las creencias limitantes afloran para ser vistos y transformados. No hay lugar donde esconderse. Pero esa transparencia es lo que permite la sanación y el crecimiento. Por eso, cultivar el silencio no es solo un acto espiritual, sino un acto de coraje. Significa enfrentarse a uno mismo sin filtros ni distracciones, aceptar lo que somos y dónde estamos, y elegir avanzar desde ese lugar de honestidad profunda. El silencio nos conecta con la sabiduría universal. Nos recuerda que somos parte de un todo más grande, que cada pensamiento, emoción y acción tiene un eco en el vasto entramado de la vida. En esa conexión encontramos sentido y dirección. Cuando aprendemos a habitar el silencio, las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más auténticas y el camino más luminoso. Ya no necesitamos buscar afuera lo que solo pueden hacer dentro. Martín me enseñó que el silencio no es un destino, sino un camino. Un camino que se recorre con paciencia, con apertura y con humildad. Un camino donde cada paso es una invitación a dejar ir lo viejo y recibir lo nuevo. En este mundo que parece exigir velocidad y ruido, te invito a hacer espacio para el silencio. No como una meta lejana, sino como un hábito cotidiano. Dedica unos minutos cada día para estar contigo mismo en calma, para escuchar la voz que siempre ha estado esperando ser escuchada. Quizás al principio te sientas incómodo o ansioso. Es normal. La mente tiene miedo al vacío porque teme perder el control. Pero si perseveras, descubrirás que el silencio es un aliado poderoso, que te guía hacia la claridad, la paz y la autenticidad. El silencio no solo cambia nuestra experiencia interna, sino que también transforma la manera en que nos relacionamos con el mundo. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, irradiamos esa paz y atraemos conexiones más genuinas y enriquecedoras. Además, el silencio es el terreno fértil donde florece la creatividad. En la quietud, las ideas surgen con frescura y libertad, libres de las limitaciones impuestas por el ruido mental y las distracciones. No subestimes el poder de la pausa, del espacio entre pensamientos. En esos momentos breves, se abre una ventana hacia nuevas posibilidades,
hacia soluciones inesperadas y hacia la conexión con lo sagrado. Al final, la vida es un equilibrio delicado entre acción y descanso, entre hablar y escuchar, entre hacer y ser. El silencio es la llave que nos permite mantener ese equilibrio, que nos sostiene cuando las tormentas internas o externas nos sacuden. Te invito a descubrir tu propio silencio, ese espacio sagrado donde la voz de tu alma puede resonar con fuerza. Ahí encontrarás respuestas, inspiración y el poder para vivir con propósito y plenitud. Porque el silencio no es la ausencia de vida, sino su expresión más pura y profunda. El valor de la vulnerabilidad. En un mundo que valora la fortaleza y la apariencia de control, la vulnerabilidad suele ser vista como una debilidad. Sin embargo, en la esencia de la vida, la vulnerabilidad es un acto de coraje supremo, la puerta hacia la autenticidad y la conexión verdadera. Recuerdo haber conocido a Sofía en una tarde lluviosa, en un café donde ella compartía sus poemas. Era una mujer que llevaba en sus ojos la historia de heridas profundas, pero también la luz de quien ha decidido no esconderse más. Su voz temblaba al principio, pero con cada palabra que salía, su fuerza interior brillaba con más intensidad. Sofía me enseñó que ser vulnerable es aceptar la imperfección, es mostrar las grietas del alma sin miedo al juicio. No se trata de exponerse para ser herido, sino de abrirse para ser real, para permitir que la esencia humana que todos compartimos se manifieste sin máscaras. Durante años, había vivido escondida detrás de una armadura invisible, temiendo que si alguien veía sus heridas, la rechazarían. Pero llegó un momento en que esa armadura se volvió insoportable y decidió soltarla, poco a poco, permitiendo que otros vieran su verdad. Esa decisión no fue fácil. Hubo miedo, dudas y la incertidumbre de no saber cómo serían recibidas sus palabras y sus emociones. Pero lo que encontró fue sorprendente: aceptación, comprensión y un puente hacia relaciones más profundas y auténticas. La vulnerabilidad no solo nos conecta con los demás, sino que también nos reconecta con nosotros mismos. Es la invitación a sentir plenamente, a vivir sin negaciones ni resistencias. Al permitirnos ser vulnerables, damos permiso a nuestra alma para respirar y expresarse libremente. En la vulnerabilidad reside la posibilidad de sanar heridas antiguas, porque solo al mirar esas heridas con amor y compasión, podemos transformar el dolor en sabiduría y crecimiento. Es un proceso de valentía que requiere paciencia y ternura. Sofía aprendió a honrar su vulnerabilidad y a utilizarla como un faro que ilumina su camino y el de quienes la rodean. Sus poemas se convirtieron en un canal para compartir su verdad y alentar a otros a hacer lo mismo, a dejar caer las máscaras y mostrar la belleza imperfecta de su humanidad. La vulnerabilidad también es una semilla de creatividad y renovación. Cuando nos abrimos sin miedo, nos permitimos explorar nuevas posibilidades, experimentar sin rigidez y crear desde un lugar genuino. Es el terreno donde nace la inspiración más pura. A menudo confundimos la vulnerabilidad con la exposición indiscriminada o la debilidad emocional. Pero no es eso. Es una expresión consciente y elegida de la verdad interior, un acto de amor propio que implica respetar nuestros límites y al mismo tiempo expandir nuestra capacidad de amar y ser amados. La vulnerabilidad requiere un corazón fuerte, capaz de sostener la incertidumbre y la fragilidad sin perderse. Requiere también la humildad de aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas, que está bien no ser perfectos ni estar siempre completos. En la sociedad actual, donde la imagen y la competencia a menudo predominan, la vulnerabilidad es un acto revolucionario. Es una invitación a crear espacios seguros donde las personas puedan ser ellas mismas sin miedo a ser juzgadas o rechazadas.
Cada vez que elegimos ser vulnerables, contribuimos a tejer redes de confianza y empatía que sostienen comunidades más humanas y compasivas. Porque cuando compartimos nuestra verdad, inspiramos a otros a hacer lo mismo, y así se construye un mundo más conectado. Recuerdo que después de aquel encuentro con Sofía, empecé a observar cómo en mi propia vida había resistencias para mostrar mis partes más frágiles. Me di cuenta de que al ocultarlas, también me aislaba, y que la verdadera fuerza venía de aceptar y abrazar toda mi humanidad. No siempre es fácil, claro está. La vulnerabilidad puede despertar miedo a la soledad, al rechazo, al dolor. Pero cada vez que damos ese paso, el universo responde con la presencia de almas afines, con oportunidades de crecimiento y con un sentido más profundo de pertenencia. La vulnerabilidad nos enseña a confiar en nosotros mismos, en la vida y en los demás. Es un salto hacia lo desconocido que abre la puerta a experiencias auténticas y transformadoras. Sin ella, permanecemos atrapados en la ilusión de control y seguridad. Sofía me contó una vez que uno de sus mayores aprendizajes fue entender que no se trata de ser valiente todo el tiempo, sino de ser honesta con uno mismo en cada momento. A veces la valentía está en pedir ayuda, en decir «no sé» o en simplemente llorar. Esa honestidad es la que abre caminos nuevos, la que permite que la vida fluya con más naturalidad y profundidad. Nos libera de la presión de tener que demostrar algo y nos invita a simplemente ser, con toda nuestra complejidad y belleza. Vivir con vulnerabilidad también significa aceptar la impermanencia, la incertidumbre y el cambio constante. Es soltar la necesidad de control para abrazar la vida tal como es, con sus altos y bajos, sus luces y sombras. Es en ese espacio de aceptación donde podemos encontrar la verdadera libertad, porque dejamos de luchar contra lo inevitable y nos abrimos a la experiencia completa del ser humano. Este capítulo no sería completo sin recordar que la vulnerabilidad es también un acto de amor hacia los demás. Al mostrarnos auténticos, permitimos que otros se sientan seguros para hacer lo mismo, creando así un círculo virtuoso de conexión y crecimiento mutuo. En nuestras relaciones más importantes, la vulnerabilidad es el pegamento que fortalece el vínculo y la confianza. Sin ella, las relaciones se vuelven superficiales y frágiles, incapaces de sostener la verdadera intimidad. Por eso, te invito a abrazar tu vulnerabilidad como un regalo, una puerta que se abre hacia un mundo más auténtico y pleno. No temas mostrar tus dudas, tus miedos, ni tus sueños más secretos. Son ellos los que te hacen humano y te acercan a la verdad de tu alma. Haz del valor de la vulnerabilidad una práctica diaria, en tus conversaciones, en tus decisiones, en tus momentos de soledad. Permítete ser visto tal como eres y observa cómo la vida te responde con más amor, comprensión y abundancia. Porque al final, la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él, con el corazón abierto y la mirada hacia el horizonte. Reescribir el código de la mente. La abundancia no empieza con una cuenta bancaria, comienza con un pensamiento, una creencia, una raíz silenciosa que, como semilla invisible, sostiene o limita todo lo que manifestamos en el mundo material. Durante mucho tiempo, yo pensaba que la abundancia era algo reservado para los afortunados, aquellos que nacieron en el lugar correcto, con las conexiones adecuadas, en familias que sabían cómo se hace. Lo que no sabía era que muchos de ellos no tenían más recursos que yo, sino una mentalidad distinta. Habían aprendido a pensar en posibilidades, mientras yo vivía atrapado en la programación del miedo, la carencia y el no se puede. Reprogramar el cerebro no es un truco de autoayuda, es una forma profunda y sagrada de sanación, porque nuestra mente ha sido moldeada por voces ajenas,
padres que repitieron lo que les dijeron a ellos, escuelas que premiaban la obediencia, pero no la creatividad, entornos donde soñar era un lujo peligroso. Sin darnos cuenta, adoptamos ideas limitantes como si fueran verdades eternas. No soy suficiente. El dinero es malo. Para tener éxito hay que sacrificarse. Si me va bien, perderé algo. No se puede confiar en la vida. Estas frases, aunque nunca las hayamos dicho en voz alta, gobiernan nuestras decisiones. Se cuelan en nuestras elecciones diarias. ¿Qué pedir? ¿Qué aceptar? ¿Qué permitirnos desear? Operan como un software en segundo plano, definiendo nuestro merecimiento, nuestra visión, incluso nuestra percepción de la realidad. Pero hay una noticia liberadora. Todo código puede reescribirse. El cerebro humano es plástico. Se moldea, aprende, cambia. Las neuronas crean nuevas rutas cuando repetimos una idea con fuerza emocional, cuando sentimos con intensidad y visualizamos con intención. Eso significa que no estamos condenados a vivir según la vieja programación. Podemos sembrar pensamientos nuevos como quien cultiva una tierra fértil. Y todo comienza con la conciencia. El primer paso es observar. Escuchar el diálogo interno sin juzgarlo, como quien observa el cielo para entender el clima. ¿Qué historia me estoy contando cada vez que surge una oportunidad? ¿Qué siento cuando pienso en recibir más de lo que tengo? ¿Dónde me saboteo sin notarlo? Cuando una creencia limitante aparece, no la rechaces con rabia. Agradécele su presencia. Ha estado allí para protegerte, aunque lo haya hecho de forma torpe. Luego, con amor, reemplázala. No desde la negación, sino desde la expansión. Por ejemplo, no soy suficiente puede transformarse en estoy en constante evolución y soy digno de amor y éxito ahora mismo. El dinero es malo. Se reescribe como el dinero potencia mi capacidad de servir y crear belleza en el mundo. No se puede confiar en la vida, se convierte en la vida me sostiene con sabiduría, incluso cuando no lo entiendo todo. No es magia, es práctica. Repetir afirmaciones sin presencia no transforma nada. Pero si te tomas unos minutos cada día para visualizar con emoción, para cerrar los ojos y sentir el resultado como si ya existiera, entonces estás tallando un nuevo surco en tu mente. Uno por el que la abundancia podrá fluir con más naturalidad. No lo haces para engañar al universo, lo haces para sintonizar con él. Porque la abundancia siempre ha estado ahí, pero no podemos percibir lo que no creemos merecer. Imagina que tu mente es una radio. Si estás sintonizada en escasez, no importa cuántas oportunidades pasen frente a ti, no podrás verlas ni sentirte digno de tomarlas. Pero si ajustas la frecuencia a merecimiento, gratitud, expansión, entonces todo cambia. Lo que antes parecía imposible comienza a sentirse alcanzable. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambiaste tú. También es importante limpiar la relación emocional con el dinero. Muchas personas lo desean, pero al mismo tiempo lo temen, lo juzgan o lo asocian con dolor. Esa contradicción interna crea un bloqueo. La mente no puede moverse hacia donde también percibe peligro. Por eso, si deseas abundancia verdadera, comienza por perdonar lo que representa para ti el dinero. Libera la vergüenza, la rabia, la frustración. Honra cada etapa en la que te sentiste carente. Y luego, elige mirar el dinero como una herramienta sagrada, neutra, poderosa y disponible para quienes lo usan con sabiduría. Haz pequeños actos diarios de reprogramación. Al despertar, di en voz alta: estoy abierto a recibir con alegría y gratitud. Antes de dormir, escribe 3 momentos en los que sentiste plenitud ese día. Rodéate de mensajes que refuercen tu nueva mentalidad. Libros, audios, conversaciones. Y cuando te sorprendas pensando en lo peor, cambia la pregunta. No digas,
¿Y si no funciona? Di. ¿Y si todo sale mejor de lo que imaginé? Reescribir la mente no es una tarea de un solo día, es una elección diaria. A veces volverás a patrones viejos, y eso está bien. La clave es no rendirse. Como quien fortalece un músculo, se trata de repetir, confiar y volver a empezar con amabilidad. La abundancia no se trata solo de dinero. Se trata de sentir que hay más que suficiente amor, tiempo, ideas, oportunidades y gozo para ti. Que no estás en competencia con nadie. Que puedes celebrar el éxito ajeno porque sabes que lo que es para ti llegará en el momento perfecto. El día que entiendes esto, todo cambia. No por fuera, sino por dentro. Y cuando el cambio es interno, el mundo no tiene otra opción que reflejarlo. La mente es la semilla, la abundancia, su fruto. Así que si quieres cambiar tu realidad, empieza por sembrar un nuevo pensamiento. Uno lleno de fe. Uno que honre la vida. Uno que reconozca el poder que siempre ha estado dormido dentro de ti. Porque la abundancia no es un destino, es un reflejo de quién decides ser hoy. Confía, aunque no veas. Hay momentos en los que todo parece detenerse. Tus esfuerzos no rinden frutos, tus oraciones parecen no ser escuchadas, y los caminos que antes eran claros, ahora se disuelven en una niebla espesa. Es allí, justo allí, donde se pone a prueba la verdadera fe. No la fe como concepto religioso o como un deseo desesperado, sino la fe como una certeza silenciosa. La certeza de que la vida sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no lo comprendes. Muchos hablan de abundancia como si fuera una fórmula matemática. Piensa, visualiza, actúa y recibe. Pero la verdad es que hay un ingrediente más profundo, más sutil, más poderoso que todo eso: la confianza radical. Esa disposición interna a seguir caminando aun cuando el terreno se vuelve incierto. A seguir sembrando aunque aún no veas brotar los primeros brotes. Porque no todo lo que tarda está perdido. No todo lo que se detiene está roto. La vida tiene sus propios tiempos. El bambú, por ejemplo, puede pasar más de 5 años bajo tierra antes de que algo emerja a la superficie. Y cuando lo hace, crece con una rapidez imparable. Pero durante esos años de aparente quietud, su raíz se está preparando, anclándose profundamente para sostener el crecimiento que viene. Lo mismo ocurre contigo. No porque no veas resultados significa que no estás avanzando. Puede que estés en una etapa de raíces, de silencio, de aprendizaje interno. Y es precisamente en esa etapa donde más necesitas confiar. No porque sea fácil, sino porque es esencial. He visto personas renunciar justo antes de que algo hermoso ocurriera. Y también he visto otras persistir con un corazón tranquilo, no por terquedad, sino porque sabían que lo invisible también es parte del camino. ¿Y cómo se cultiva esa confianza? No es un salto vacío, es un entrenamiento del alma, un recordar constante de quién eres y qué te sostiene más allá de las circunstancias. Es mirar al cielo en medio de la tormenta y decir: no entiendo, pero elijo confiar. Porque sabes que la semilla no está perdida, solo está siendo protegida por la oscuridad fértil del suelo. Cuando confías, no necesitas forzar. La ansiedad de querer controlar cada detalle desaparece. Dejas de correr tras puertas cerradas y permites que la vida abra las correctas. Y lo más curioso es que cuando dejas de perseguir desesperadamente, las cosas comienzan a acercarse a ti con suavidad. Eso no significa rendirse en el mal sentido. No es resignación, es rendición activa. Haces tu parte, entregas tu energía, pero dejas el resultado en manos de algo más sabio. Sabes que el universo no se equivoca, que si no llega a eso que deseas, quizás es porque algo mejor o más necesario se está gestando. Yo lo viví. Durante años intenté forzar un camino que creía era el correcto. Tenía un plan,
una visión, un objetivo muy claro. Pero por más que me esforzara, todo parecía empujarme en otra dirección. Me sentí frustrado, traicionado por la vida, hasta que, rendido, solté. Y entonces, algo nuevo apareció. No era lo que había pedido, era mejor, no más grande en apariencia, sino más profundo, más verdadero, más alineado con quien yo realmente era, no con quien creía que debía ser. Ese día entendí que la confianza no es pasiva, es un acto de valentía. Confiar es mirarte en el espejo y decir, estoy aquí para algo más grande que mis miedos. Es sentarte en silencio y sentir que aunque todo a tu alrededor parezca detenerse, hay algo en ti que sigue moviéndose. Un pulso sagrado que te conecta con el todo. Y desde ese lugar, la abundancia fluye de otra forma. Ya no es solo dinero, ni éxito, ni resultados inmediatos. Es una sensación de plenitud que no depende de nada externo. Es saber que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, incluso cuando parece que no. Y desde esa paz interna comienzan a abrirse nuevas oportunidades. Porque estás vibrando desde la confianza, no desde la carencia. La confianza radical también implica aceptar que algunas puertas deben cerrarse para que otras se abran. No todas las relaciones son para siempre. No todos los trabajos son para ti. No todas las ideas deben prosperar. A veces, la vida te quita algo no como castigo, sino como protección. Y aunque en el momento duela, con el tiempo entiendes que fue un acto de amor disfrazado de pérdida. Por eso, cuando sientas que todo está en pausa, respira. Vuelve a tu centro. Recuerda, no estás siendo castigado, estás siendo moldeado. Agradece por lo que aún no llega. Bendice lo que se fue y camina con la certeza de que la vida no se equivoca con quienes caminan con el corazón abierto. Porque la abundancia no solo llega cuando las cosas van bien. La verdadera abundancia se cultiva en medio de la incertidumbre, cuando eliges confiar en lugar de temer, cuando eliges sembrar, aún sin garantías. Ese es el mayor acto de fe, y también el más poderoso imán para lo que el alma realmente necesita. Así que sigue, no por testarudez, sino por sabiduría, por intuición, por ese susurro interno que te dice, aún sin evidencia, todo está bien. Aún sin pruebas, algo se está alineando para ti. Confía, aunque no veas, porque hay raíces creciendo justo debajo de tus pies. Y eso fue todo por hoy. Pero si sientes que apenas estamos rascando la superficie, no te preocupes. En el primer enlace de la descripción tienes acceso a contenido más avanzado que puede marcar una verdadera diferencia. Gracias por estar aquí, por apostar por ti, y nos vemos en el próximo video.